El día de hoy tenemos a Thais Gea. Ella tiene estudios en ciencias religiosas, licenciatura en educación y desarrollo, licenciatura en teología bíblica, es maestra en arte sacro por la Universidad Pontífica de México, doctora en teología bíblica, pintora, escritora de 5 libros y conferencista. Hola Thais, me da un gran gusto que después de meses podamos agendar esta entrevista y tener tiempo contigo. Muchas gracias, María Fernanda. También para mí es un honor estar en esta plataforma en donde se está buscando transmitir un mensaje, así es que muchas gracias por haberme invitado. Sí, ya sé que eres una mujer muy ocupada y estoy Y estoy muy emocionada de poder profundizar en tu misión, tus experiencias, tu labor en el apostolado Bete Filá. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Estás lista? Con mucho gusto, sí. Perfecto. ¿Quién es Thais Gea? ¿Qué es lo que más te apasiona en este momento de tu vida? Ay, qué pregunta tan interesante. En este momento de mi vida, pues yo creo que sí, mi pasión más grande, la verdad, es Dios. Pero bueno, pues yo soy consagrada y por lo tanto, pues mi vida ha sido entregada a Dios y al servicio de Dios en la iglesia. Así es que, pues me gusta mucho todo lo que es de Dios. Me daba mucha risa el otro día mi sobrinito que me decía, tía, pero a ti realmente te gusta ir a misa y yo sí, sí me gusta. Me gusta el mundo espiritual, me gusta pues profundizar cada vez más en el contacto con este Dios del misterio que sale a nuestro encuentro. Entonces yo creo que la verdad Dios en sí. Muy bien. ¿Tienes más hermanos que han dedicado su vida, que han decidido dedicar su vida a Dios? ¿O eres la única? Todos los demás son personas normales, muy amantes también de Dios, pero a su manera, todos están casados con hijos, así es que yo soy la única que pues ha elegido este camino. De todos los libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito y por qué? Pues mira, yo creo que uno de los libros que más atesoro es el libro de la misa, que fue el primero que escribí. Yo creo que justo como fue el primero, creo que le tengo un cariño especial. Fue un libro que surgió más bien de unas pinturas. Pinté unos cuadros de como una vivencia interior de cómo vivir cada parte de la misa y a raíz de los cuadros escribí el libro y ese libro ha sido el origen de todo lo demás. Así es que yo creo que ese libro le tengo un enorme cariño. Y el otro que también le tengo mucho cariño es el de la oración, se llama La oración Vivir en Dios, que lo que hice fue tal cual coger lo que había vivido en varios años en mi diario espiritual y como que tratar de plasmar esa experiencia y esa vivencia ofreciendo una metodología para orar. Entonces yo creo que esos dos son los que más cariño le tengo. Muy qué bonito. ¿Qué impacto crees que ha tenido en tus lectores? ¿Hay alguna historia que te haya sorprendido realmente, especialmente? El impacto en los lectores. Quizá una de las cosas que me parecen como curiosas, que me han dicho varias personas, sobre todo el libro de la oración, como que me han dicho, lo tengo como libro de cabecera, que me parece muy bonito, como pensar que alguien en su mesa de noche tiene este libro y que una y otra vez recurre a él como fuente espiritual, se me hace especial, ¿no? Como ver algo así. Entonces, quizá esa es una de las experiencias o anécdotas de personas que han leído los libros. ¿Y ese libro es porque está hecho para oraciones diarias? Es un libro que tiene en primer lugar una metodología, porque como que a veces no sabemos cómo rezar, o al menos eso me he encontrado mucho con algunos cristianos que tienen deseo de rezar, pero como que no saben cómo. Y entonces este libro ofrece una metodología que tiene 3 pasos muy sencillos. El primero es cómo encontrarte contigo mismo, con tu situación existencial, con lo que estás viviendo, para a partir de ahí encontrar en Dios una respuesta, tanto en su palabra, es decir, en la Biblia, como en dejando que Dios obre en el corazón del hombre. Y después, tiene 10 modos de orar, o sea, como que te ofrece una gama de tipos de oración que puedes ir aplicando a tu vida, oración de abandono, la unción del Espíritu Santo, la oración al Padre, orar en María, la oración de intercesión, la oración de alabanza. Entonces tiene 10 modos de orar
que uno puede ir como complementando, ¿no? No es que se tiene que leer el libro de inicio a fin, sino que la idea es un poco, según lo que estás viviendo, según tu situación existencial, pues acudir a este tipo de oración que te favorece, ¿no? Entonces, pues en eso consiste el libro de la oración. A mí me encantó, sí lo quiero leer. ¿A qué edad decidiste convertirte en consagrada? ¿Fue una decisión fácil y obvia o sí fue un poco difícil? Pues yo tomé la decisión a los 19 años, chiquita, y me consagré a los 19 años. Y no fue una decisión fácil, no, sin duda no. Muchas veces he intentado ver en el pasado y entender qué era lo que más me costaba dejar. Y quizá en ese momento, por lo que más me costaba dejar era a mi familia. Me provocaba mucho miedo, como el pensar que los iba a dejar para siempre. Pero bueno, uno tiene esas ideas en su mente y después Dios rompe nuestros esquemas y nos hace ver que, pues en realidad lo único que me estaba pidiendo en concreto a mí era ponerlo a Él en primer lugar de mi vida, pero a partir de ahí amar a todos con el corazón de Dios, e incluido obviamente pues mi familia, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso era lo más difícil. Y pues claro, sí te cuesta, pues según tú, dejar tus sueños, dejar tus ilusiones, pues cada uno tenemos, digo, eran poca cosa, o sea, tampoco es como que yo tenía grandes sueños, pero bueno, pues sí, como que uno proyecta su vida de una manera. Y pues cuando experimenta, en mi caso, que Dios me estaba pidiendo otra cosa, pues sí implica una renuncia. Y pues estas renuncias uno las va viviendo también a lo largo de los años. A veces cuesta más la renuncia de la familia, a veces cuesta más la renuncia a tener una pareja, a veces cuesta más la renuncia a formar una familia, una profesión. O sea, cada uno, según su personalidad, sus circunstancias, su vivencia, pues le cuesta más o menos. Sin embargo, para mí, mi llamado fue una experiencia muy profunda del amor de Dios. De ahí me di cuenta que el amor de Dios lo vale todo. O sea, que saberse tan amada por un Dios Padre bueno, pues la única respuesta que le puede dar a Dios es entregarse por entero. Entonces, pues estas renuncias que son reales y que son a veces dolorosas y que implican un camino, pues también se convierten en elecciones por amor, ¿no? O sea, uno lo elige por este amor a quien tanto le ha amado, ¿no? Entonces, pues es como una renuncia, pero para otro tipo de vida que también tiene ganancias y tiene beneficios y tiene bendiciones. Mucho Entonces, más grande. sí, pues las que son, ¿no? Pues en mi caso, pues la relación con Dios, no hay nada que te pueda conceder una relación tan íntima con alguien que conoce lo más íntimo de tu ser y entra en comunión contigo desde esa realidad. Por más que uno tenga un esposo, familia, lo que sea, nadie puede pues llegar hasta lo más íntimo de tu ser y llenarte desde ahí. Entonces, pues digo, son elecciones, ¿no? Como y pues yo elegí esa parte. Qué padre. Y qué padre que desde chiquita lo supiste. O sea, creo que hay mucha gente que no encuentra su vocación hasta mucho más tarde. Ujú. ¿Y qué retos enfrentaste durante tu formación? ¿Hubo momentos de dudas? Momentos de dudas no tanto, la verdad como que para mí era muy claro que Dios me pedía esto y yo estaba contenta de que Dios me lo hubiera pedido, o sea, me parecía pues una manera muy noble de entregar la vida por el bien de los demás y por hacer que los demás pues se sientan amados por Dios, me parecía bello. Más que dudas, pues los retos que la vida que yo elegí o sea, tiene retos grandes, ¿no? Quizá los más grandes para mí son los votos que se profesan, que es voto de pobreza, castidad y obediencia. Pues eso tiene consecuencias radicales, es pues dejar el mundo para dedicarte a Dios. Y quizá otra cosa que pues siempre va a ser complejo es la vida en comunidad. Nosotros vivimos en comunidad y pues no es lo mismo tener un esposo que es hijo de su padre y de su madre a tener
10 personas que viven a tu alrededor, que cada uno es hijo de su padre y de su madre y cada uno tiene sus ideas, sus formas de hacer, de distintas culturas, etcétera. Entonces, pues es un reto muy grande. A la vez, pues es lo mismo que decimos, ¿no? Ante toda renuncia o reto, pues se encuentra una riqueza y pues la verdad es duro también vivir solo, o sea, entregar la vida a Dios y estar solo tampoco es tan fácil, yo creo. Entonces, pues bueno, al menos pues tienes un grupo de personas que están intentando pues hacer el mismo camino que tú, ¿no? Buscar a Dios y poner a Dios en el centro de su vida y de esa manera también poner a Dios en el centro de sus relaciones, de su vida. Pero pues son retos grandes, ¿no? Claro, sí. Fíjate que nunca había pensado en eso, que es un reto vivir con una persona. Ahora imagínate viviendo con más personas que tienen una formación completamente diferente a la tuya. Exacto, Sí. y yo lo que pienso mucho es, no es solamente personas que pues vivimos y convivimos, sino que esas personas tienen que sentirse amadas como ellos saben recibir el amor y eso es un lenguaje muy difícil de comprender, cómo se siente amada una alemana, una francesa, una argentina, una mexicana, cómo expresa el amor y el cariño en su cultura, en su forma, en su familia, o sea, como que pues uno se tiene que hacer constantemente al otro y eso pues genera una personalidad pues muy flexible a cambios, a diferencias, te enriquece mucho porque te das cuenta de que hay muchas maneras de ver la vida y no pasa nada, no hay muchos modos de hacer las cosas y no pasa nada. Entonces tiene, como te decía, sus retos, pero también su riqueza. Sí. Y me imagino que cuando decidiste convertirte en consagrada es porque sabías cuál era tu misión desde ese momento. Y si fue así, ¿esa misión ha permanecido o ha cambiado a través de los años? Pues sí, se ha cambiado a través de los años porque pues cada una de las congregaciones donde uno decide entregar su vida a Dios pues tiene un tinte distinto. Hay unas que se dedican a ser enfermeras de noche, que las admiro muchísimo, ¿no? Las religiosas que atienden de noche a personas que están en vulnerabilidad o hay personas que se dedican a los más pobres de los pobres o a otros que se dedican a la educación, otros a las misiones, ¿no? Como que más o menos sí sabes por dónde, pues el grupo mismo, la congregación misma tiene ya una misión establecida. Sin embargo, en la comunidad a la que yo pertenezco, que se llama el Reino Christi, el tinte sobre todo es hacer presente el reino de Dios, es decir, la evangelización, ¿no? Y nosotros tenemos un voto privado de dedicar nuestra vida exclusivamente a la evangelización. Pero la evangelización es muy amplia, hay muchos ámbitos en los que uno puede hacer presente el reino de Dios y los caminos más conocidos de las consagradas eran la educación y la formación en general de la mujer en todas las etapas de su vida, desde que es niña, adolescente, joven, madre, abuela, ¿no? Como eso era lo más común. Sin embargo, Dios, pues de una manera muy misteriosa y a sus modos, se como que se manifestó en mi vida mostrándome que había otro camino también para dar a conocer el amor de Dios y hacer presente el reino de Dios. Y este es la oración, la Biblia y el arte sacro. Entonces, desde hace 10 años he ido construyendo un apostolado, un proyecto de evangelización que se llama Bet Tefila, que significa casa de oración en hebreo, en donde se trabaja en estas tres áreas: acompañar a las personas al encuentro con Dios en la contemplación, es decir, la oración; el encuentro con Dios en su palabra, la Biblia, por eso tengo doctorado en teología bíblica; y por último, encontrar a Dios en la belleza. Y entonces, pues me he dedicado al arte sacro, especialmente la iconografía bizantina. Y la verdad es que son cosas que jamás me hubiera imaginado. O sea, desde haber escrito un libro, o sea, la primera vez que una persona me dijo, ay, mira, ¿me puedes firmar el libro porque eres la escritora, ¿no? Ahí está la escritora, que te firme su libro. Y yo, ¿y dónde está? O sea, como que son cosas así como cosas desde eso, escribir un libro o pintar. Jamás me hubiera imaginado que iba a ser un camino que Dios como manifestara como misión, como tú lo describiste, ¿no? Entonces, yo creo que justo pues así es un poquito la vida, ¿no? Uno va viendo qué puertas se van abriendo, cómo el Dios va manifestando y uno va discerniendo para decir, pues esto viene de Dios, no viene de Dios, por aquí sí, por aquí no, y pues se va haciendo camino.
Y pues ahora es muy distinto a lo que yo cuando me consagré a los 19 años pensaba que iba a estar haciendo. ¿Qué pensabas que ibas a estar haciendo a los 19 años? Pensaba pues en un colegio siendo tutora o prefecta, o, enseñando religión o directora de un colegio o como una cosa más así, más como la mayoría que es bellísima la misión que realizan las consagradas, o así como la mayoría de las consagradas, o con grupos de jóvenes, adolescentes, como algo así. Muy bien. Em, Y la razón por la que te quería entrevistar es porque veo a varias personas con sed de espiritualidad. Veo que nos concentramos mucho en cuidar la salud física, en tratar de mantenernos y lucir lo más joven posible, hacer ejercicio, comer menos azúcar, menos grasa, menos comida tóxica. También incluso ya es más común escuchar que la gente se preocupe por la salud mental, que la gente vaya al psicólogo, que haga mindfulness, que haga meditaciones, respiraciones, etcétera. Pero lo que no he visto mucho es que no se habla sobre cuidar la salud espiritual, que al final desde mi punto de vista es lo más importante porque pues el cuerpo se va a acabar y lo único que nos va a quedar es el espíritu y es lo que nos depara, ¿no? Al final. Entonces, pensé en ti porque creo que a través de tu arte, llámese libros, iconografía, cursos, creo que logras hacer esto tangible de alguna forma. Entonces, ¿qué es para ti la salud espiritual y por qué es importante? Ay, qué buena pregunta, la salud espiritual. Sí, como que siento que es un tema que no abordamos tanto, ¿no? Para mí la salud espiritual es sinónimo como de orden, de paz, de equilibrio interior. Y creo yo que a veces interiormente, desde una perspectiva espiritual, estamos como un poquito desordenados o confusos o llenos como de elementos como más, como materiales, ¿no? Por así decirlo, cosas que consideramos como más importantes y que no soltamos y que entonces hacen que nuestra alma no esté sana, no esté en paz, no esté como en armonía, en orden. Y justo estuve leyendo un libro de la tradición del Oriente Cristiano de un francés que es ortodoxo, que lo titula Terapéuticas de las enfermedades espirituales. Y me llamó un poquito la atención, ¿no? Decir a qué se refiere con las enfermedades espirituales. Pues para mí la salud espiritual está un poco conectada a los conceptos de orden, de paz, de armonía. A veces sentimos en nuestro interior un desorden, inquietud, como un poquito de caos. Y me ayudó mucho haber leído un libro de la tradición del Oriente Cristiano escrito por un francés Larchet que se llama Terapéuticas de las enfermedades espirituales. Y él presenta todo el proceso del camino espiritual como un proceso hasta llegar a la salud. Y él como lo que expone es que pues el Adán primitivo, ¿no? Que sería como el primer hombre, vivía en esta salud espiritual. Y todas sus potencias, su capacidad de conocer, su capacidad de amar, su capacidad de desear, su capacidad de alegrarse, todas estaban ordenadas en Dios. Y después, pues se le desordenaron todas, ¿no? Y se convirtieron en lo que él considera, pues, las pasiones. Para él, las enfermedades espirituales son las pasiones que pues no nos permiten vivir en una salud espiritual y que justo nos desordenan, nos roban la paz, nos quitan la armonía. Y pues lo que se presenta como camino de salud es encontrar en Cristo un médico. Y se me hizo muy bello porque pues Jesús mismo lo dice, no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Y entonces pues Jesús quiere sanar, darnos salud en el interior y él propone como herramientas para obtener la salud o como medicinas para la salud. Pues por un lado, para nosotros los cristianos, pues los sacramentos, la gracia de los sacramentos, que es como estos espacios en donde en el bautismo nos limpia de nuestras manchas, la unción de la confirmación, pues la unción siempre en la mentalidad bíblica, el aceite que unge es símbolo de curación, ¿no? Porque utilizaban el aceite para curarse y de fortalecimiento. Los atletas o los militares
utilizaban estos aceites para tonificar su cuerpo y para ayudar que sus músculos estuvieran más fuertes, ¿no? Entonces, pues la unción también es símbolo de fortaleza y de salud, como la unción a los enfermos, o la Eucaristía como este alimento a nuestra alma que nos mantiene fuertes en el camino espiritual. Y también menciona la oración como medio para la salud espiritual. Y yo creo que la oración es un camino muy bello porque es un camino en donde nosotros hacemos silencio precisamente de todo este desorden, este ruido, estas pasiones, para poder Ujú. encontrar el centro y para poder actuar en base a lo que no nos lleva a actuar de manera enferma, ¿no? El que actúa de manera enferma, por ejemplo, con ira o con soberbia o con una vanidad y entonces afecta a los demás y hace daño a los demás, ¿no? Como que ni siquiera es una salud para que nosotros estemos bien, sino porque también hacemos daño a los demás si nosotros no estamos como cada vez más sanos en el Sí, interior. Creo que la oración logra eso. Cuando uno entra en contacto con este Dios que es médico y hace silencio de todo este ruido, estas pasiones, pues encuentra la fuerza en Dios para poder manifestarse a los otros con salud, con amor, con generosidad, con paciencia, con bondad, con comprensión, con... Y entonces genera también un entorno saludable, ¿no? Quien está a tu alrededor experimenta otra vez ese orden, esa paz, esa armonía que se transmite y que los otros pues de repente te das cuenta que quieren estar cerca de esa persona que transmite esa luz, ¿no? Que no es, transmite oscuridad, sino al contrario, que sí, claro, transmite. buscan a alguien que quiera paz y amor, Ajá, que la paz y exacto. amor. Pero pues eso obviamente no se logra sin hacer un trabajo de ser consciente pues de estas posibles enfermedades espirituales que tenemos y esta necesaria salud interior, ¿no? Entonces, pues sí, me parece muy interesante cómo pues es importante lo que tú decías, no solo centrarnos en nuestra salud física ni solo nuestra salud psíquica, sino cómo está mi salud espiritual, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que existía esta sed espiritual? ¿La ves más frecuente en hombres, mujeres, jóvenes, adultos? Este, pues sí, sí creo que hay una sed espiritual en general. Lo veo, por ejemplo, pues en muchos, actualmente se tienen muchos rituales espirituales con el fin de conectar con algo, con una divinidad, un ser trascendente, así. Y creo yo que pues el hombre cansado de tanta materialidad, porque es una realidad, ¿no? Vivimos en un mundo más bien consumista, ¿no? En donde pues constantemente se nos presenta a nosotros como posibilidad de saciarnos lo material y el hombre se da cuenta de que por más que lo consumen, nada más no le sacia el interior y entonces se genera más sed y más sed y más sed y más sed. Y lo veo mucho, quizá de manera más reconocible, o sea, quien reconoce más esta sed espiritual, quizá son las mujeres. Sin embargo, los hombres también lo tienen, pero tienen otro modo de expresar que la tienen, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que Ujú. quizá de manera más automática. Quien se apunta a un taller de oración, a un retiro, a un momentos de silencio, quizá tienden a ser más las mujeres que están más conscientes de esta sed, pero al final lo que me he dado cuenta es que cuando hay hombres que reconocen esta sed de Dios y conectan con ella y la buscan, lo hacen con muchísima seriedad, ¿no? Como que quizá como que las mujeres de una manera como que fácil y más superficial así de y hago mi rosario y voy a este curso y a este otro, así, muy valioso y también pues son caminos muy válidos. Sin embargo, cuando he encontrado hombres que se deciden a saciar su sed de espiritualidad o su sed de Dios, los veo sumamente comprometidos, profundizan mucho, igual le meten mucho la inteligencia para comprender mejor, una vez que uno le da razones para comprenderlo, les satisface, o sea, como que para ellos no basta solamente pues como unas palabras bonitas, sino que requieren como mucho más contenido para poderlo asumir y me parece bellísimo, ¿no? Entonces, pues creo que hay reflejo de los dos, ¿no? Quizá.
Y también lo veo muy bonito en los niños. Yo tengo varios sobrinos y para ellos es tan fácil, es tan intuitivo, o sea, como conectar con Dios. No tienen tantos filtros en su mente, tantas dudas y entonces me pasan cosas curiosas, ¿no? Que una de mis sobrinitas le decía a mi mamá, y es que ayer estuvo tía con nosotros y nos estaba contando unos cuentos antes de dormir. Y mi mamá, ¿y de qué era el cuento? De Jesús, de José y de María. Claro que yo no les había contado un cuento de Jesús, José y María, yo les había contado las Cenicientas, pero ella como que no se acordaba y a mí me conecta con Dios y entonces pues el cuento era de José, de Jesús y de María, ¿no? Entonces tienen como este modo tan fácil de identificar la religión, de identificar quién se dedica a Dios y qué bueno, o sea, ¿no? Como que tienen una cierta como intuición eh, Ujú, que no está tan marcada por prejuicios, por experiencias, por dudas. Y entonces también manifiestan una sed de Dios muy bonita, distinta, pero bonita. Y también lo he visto en adolescentes y jóvenes. Yo hablo con todo el mundo y quien quiera recibir el contenido, pues muy bienvenido. Y lo veo mucho en adolescentes y jóvenes como una sed de cosas grandes, ¿no? Como sobre todo en la juventud, pues se tiene este deseo de dedicar la vida a cosas grandes, a aprovecharla al máximo, a trascender. Y entonces, pues lo veo muy bello también. Veo muchos jóvenes, justo este fin de semana que di un taller de oración, la mayoría eran jóvenes con una vida muy ordinaria, profesionistas, muy capaces y a la vez pues dedican su tiempo a encontrar en Dios eso que tanto desea su corazón de trascender y de hacer cosas grandes. Y en los adolescentes sobre todo veo pues en su búsqueda por su identidad, porque al final están en esta transición de dejar de ser niños para ser pues adultos, por así decirlo, en esta transición pues llena de inseguridades, llena de una serie de miedos de quién soy, si lo que soy va a ser aceptado por la sociedad o tengo que adaptarme a otra cosa para poder ser amado, aceptado, valorado, puedo formar parte del grupo, no, ¿no? Como en todas estas búsquedas existenciales, pues creo yo que también encuentran en Dios esa estabilidad que tanto necesitan. Jesús es un buen amigo que te quiere así como eres, que te acepta en tu grupo, que no necesitas pretender ni mostrarte de otra manera, sino que él te quiere así. Es el compañero que te comprende ante todas las incomprensiones de tus papás, de tus profesores, de tus amigos, ¿no? Como que presentar a un Dios así cercano, un Dios que quiere pues acompañarlos en esta etapa, también pues, lo veo que conecta, ¿no? Como que creo yo que si esta sed de Dios no se encuentra respuesta, se buscan otras cosas, ¿no? Al final, pues sí, porque ujú. la sed es la sed. Entonces, pues creo yo que nosotros como cristianos tenemos ese reto de hacer accesible la fuente. Y Me gusta. justamente te quería preguntar, esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos fomentar y buscar la salud espiritual? No sé, tres tips de que pudiéramos hacer de nuestra vida cotidiana para fomentar esta salud espiritual en nosotros mismos y en la gente que nos rodea. Pues yo creo que una de las primeras cosas para tener como una cierta salud espiritual es la conciencia de uno mismo, es decir, la conciencia de las propias enfermedades, que yo lo llamaría pues la limitación, la fragilidad, Entonces creo yo que pues si tú consideras que estás sano, pues no vas a ir al doctor, ¿no? Como que si tú piensas que todo en tu vida está bien y que pues no tienes necesidad, por así decirlo, de un médico, que en este caso es un médico espiritual, ¿no? Pues creo yo que lo primero es entrar en conciencia y darte cuenta de que pues quizá tienes una serie de enfermedades espirituales o de necesidad de salud. Entonces yo creo que eso sería lo primero, ¿no? Como conectar con uno mismo con sinceridad y reconocer las propias limitaciones, la propia debilidad, la propia fragilidad. Lo segundo yo creo que sería la oración. Creo que la oración es un camino muy bello para encontrar la salud. Una oración que sea sencilla, es decir,
una oración en donde uno simplemente abre su interior, que necesita ser sanado o que tener salud, y espera de Dios la gracia para hacerlo, en una oración que justamente obtiene estos efectos de los cuales hemos hablado, que ordena, que ilumina, que llena de paz, que da armonía. Y por último, pues tocar la puerta del médico, que para nosotros los cristianos es Jesús, y que sí tiene una serie de medicinas que darnos, ¿no? Y entonces, pues Dios, ¿cómo nos va a dar su gracia si no es a través de canales? Y los canales que ha encontrado la iglesia son estos signos sensibles de la gracia, que para nosotros son tanto los sacramentos como los sacramentales. Los sacramentos pues son la Eucaristía, la confesión y los sacramentos que solo se reciben una vez, ¿no? Pero también tenemos los sacramentales que para nosotros los cristianos son importantes y que a veces veo que mucha gente utiliza símbolos, ¿no? De el rito del cacao y del agua y de quién sé qué. Pues justo es lo mismo, o sea, cuando nosotros nos acercamos a los sacramentales, ¿qué son? Pues el agua bendita, que nosotros necesitamos estos símbolos externos. Y el agua bendita, ¿qué es? Pues un agua que cuando nosotros la colocamos nos da esta idea, ¿no? Nos está purificando, nos está limpiando, nos está como protegiendo, el aceite exorcizado, que también tiene esta fuerza de fortaleza y salud, la sal exorcizada, o sea, como que hay muchos medios que podemos utilizar, como los sacramentales, para también ir encontrando nuestra salud, ¿no? Claro que pues hablo desde una perspectiva cristiana, pero bueno, aquel que no tiene esta perspectiva cristiana quizá también puede encontrar en otros medios que le puedan ayudar, ¿no? Pero pues yo hablo desde lo que conozco. Sí. Y ahora quiero cambiar un poco el tema a hablar sobre la iconografía. ¿Qué es la iconografía? ¿Por qué el amor a la iconografía? ¿Qué es lo que tiene de especial para ti? Pues la iconografía es este estilo de arte que también de aquí atrás, que hay un Cristo y una santa y aquí una virgen. Es un estilo de arte muy antiguo. Este es el arte que se realizó a partir de cuando la iglesia cristiana, los cristianos fueron aceptados como una posible fe en el Imperio Romano en época de Constantino, y más adelante se consideró la religión del imperio. Y entonces empezó a desarrollar un arte que está cargado de teología y cargado de símbolos y cargado de espiritualidad, precisamente. Es un arte que, pues, iniciando en el siglo IV, o sea, 330 más o menos, pues son 1700 años de tradición, ¿no? Que pues eso uno no le puede dar un plomazo de la nada, ¿no? En 1700 años es muchísimo. Y entonces es un arte que se hace en oración, que esa es una de las cosas más bellas que ha sido para mí ir descubriendo. Es una oración de contemplación. ¿A qué me refiero con una oración de contemplación? Pues uno está en contacto constantemente con este rostro de Cristo, el rostro de la Virgen, el rostro de los santos, que a través de una serie de veladuras de luz nosotros pintamos de oscuros a claros. Entonces se van aumentando una serie de veladuras de luz que van haciendo que el rostro de Cristo, de la Virgen, de los santos, emerja desde la oscuridad. O sea, al final es una experiencia espiritual, es lo que sucede siempre. Cuando nosotros oramos, pues el Dios del misterio sale a nuestro encuentro y progresivamente vamos teniendo esta experiencia de intimidad con Dios. Entonces, pintar iconos, que decimos escribir, porque se escribe la palabra de Dios en líneas y en colores. Cuando uno escribe un icono, al final está haciendo presente a Dios primero ante uno, ¿no? Haciendo presente su mirada, sus oídos que escuchan, su boca que habla, ¿no? Y también pues está llamado a manifestarse a los demás, ¿no? Los iconos son arte litúrgico, es decir, sirve para el culto, para quien se acerca a rezar con ellos, ¿no? No es un arte decorativo, no es un arte narrativo, es un arte que hace presente al que representa, ¿no? Y entonces, pues es un arte muy bello que nos ayuda a entrar en comunión con lo invisible, ¿no? Que esa es una de las dificultades más grandes que tenemos
cómo lograr la salud espiritual, cómo lograr el contacto con Dios. Sí es invisible, o sea, sí son cosas que no vemos, no tocamos, ¿no? Una dieta, pues perfecto, tengo mi hoja y voy a comprar mis verduras, ¿no? Psicológicamente, pues tengo mi sesión con la psicóloga y me ayuda con herramientas para encajar ciertas cosas, pero espiritualmente, ¿cómo le hacemos, no? Son realidades espirituales, realidades intangibles, realidades invisibles, que el icono nos los hace visible. Esa es un poquito la idea, es la realidad espiritual, pues nuestros ojos necesitan verlo y el icono hace el esfuerzo por permitirnoslo ver. Entonces, bueno, pues es una experiencia muy bella de poder entrar en contacto con Dios y con su belleza. Y lo que he hecho es hacer una serie de talleres para que la gente haga esa experiencia, ¿no? Yo, pues como ya dijimos durante esta entrevista, pues entregué mi vida a Dios. La verdad no tengo interés alguno en enseñarle a alguien a pintar a una técnica nueva de pintura. Lo que me interesa es que la gente pueda encontrarse con Dios a través de su belleza. Entonces he desarrollado una serie de talleres en donde las personas pues progresivamente van haciendo su icono y de esa manera también progresiva van encontrándose con Dios. Y en línea de lo que hemos dicho de la salud espiritual, pues una de las cosas que se dice de la iconografía bizantina es que se pinta de oscuros a claros porque purifica a la persona, o sea, transforma a la persona, o sea, y esto lo veo muchísimo en el icono. El icono te obliga a detenerte, te obliga a ir paso a paso, te obliga a tener los tiempos de Dios, te obliga a morir a ti mismo cuando piensas que ya te sale el ojo, la nariz, la boca, ya otra vez te vuelve a no salir. Y entonces te implica todo un camino de muerte a uno mismo, de irte purificando y limpiando para que aquel que se representa es Dios y que de una manera cada vez más bella pueda mostrarse su luz a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, esto como todo un camino espiritual, es un trabajo espiritual, es una forma también de salud espiritual, de pues de estar constantemente pintando o escribiendo iconos bizantinos. ¿Cuál ha sido la revelación más grande que Dios te ha hecho a través de la iconografía? ¿Hay alguna obra en específico que sientas que ha sido muy significativa en este sentido? Sí, la obra más significativa para mí es el Cristo Pantocrátor del Sinaí. Se encuentra en el monte Sinaí, en Egipto, que es un lugar desértico, totalmente desértico, y a las faldas del Monte Santo, que es el lugar en donde la tradición sitúa la entrega de las tablas de la ley a Moisés. En las faldas de ese monte se encuentra un monasterio. Y este monasterio custodia uno de los iconos más antiguos, en concreto es el icono de Cristo del Sinaí del siglo VI, y yo tuve la oportunidad de ir al Monte Sinaí. La verdad es que el Monte Sinaí me llamaba mucho la atención por muchos elementos, porque amo subir las montañas, entonces es un monte. Me gusta mucho todo el concepto de la gloria de Dios y Dios se manifestó con su gloria en el Monte Sinaí. Y después pues están estos iconos, ¿no? Los iconos más antiguos. Una disculpa. Pero entonces, tuve la oportunidad de ir ahí, al Monte Sinaí, y yo la verdad es que fui a ver ese icono desde una perspectiva artística, ¿no? Como que quería un poquito entender, pues siendo el de los iconos más antiguos, pues cómo lo pintaron, ver bien cómo estaban sus ojos, como desde una perspectiva artística. Y cuando me presenté ante él para observarlo según yo y para sacarle todos los elementos de técnica que podía observar, pues lo que me llamó mucho la atención es que fue un icono que me atrajo mucho, sobre todo por su mirada de bondad y que me hizo experimentar fuertemente la presencia de Dios en ese icono. Y entonces ahí me di cuenta de que todo lo que había aprendido en teoría se cumplía, ¿no? En ese icono, que en el fondo los iconos son presencia visible del Dios invisible y que nos transmiten su gracia a través, pues, de la bondad de Dios. Entonces creo que esa fue la experiencia más bella y dije como que me daba mucha tristeza irme de ahí y dejar de ver ese rostro tan bello y después dije, pero ¿qué estoy diciendo si yo lo puedo pintar? Entonces pues dediqué casi un año a pintar este icono del rostro de Cristo del Sinaí, que lo tengo aquí ahorita, se los puedo enseñar. Y lo hice solo en oración, ¿no? Otros iconos, pues lo hago en oración, pero además es trabajo, o sea, tengo que sacar una virgen para tal fecha, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues este rostro de Cristo solamente lo hice en momentos en que estaba en oración.
y lo vamos a poner en un centro que vamos a hacer físico para el apostolado de Betefilá. Lo vamos a poner en el oratorio para que pues pueda ser también para las personas un espacio de oración, para colocarlo en un lugar exclusivamente de oración. Ay, sí, me encantaría ver la foto de tu obra. Voy a enseñar, pero tengo que ir por él. Sí, Está muy sí. cerca. Este es el rostro del Cristo del Sinaí, que es un icono muy tradicional, muy antiguo. Sí, sí, ya lo había visto, está hermoso, Es un icono que está hermoso. Y te tomó todo un año pintarlo. sí, o sea, obviamente no todos los días, ¿no? Pero pues fue un icono que yo ahí tenía y que poco a poco iba pintando y pintando y pintando. Y sí, es muy curioso porque lo tengo en el taller ahora antes de que se haga el oratorio y de repente siento que hay como una presencia, o sea, como que digo, ay, aquí hay alguien que me está viendo, ¿no? Como que tiene esa fuerza de presencia de Dios a través de, pues, de la imagen, ¿no? Del icono. Te Entonces, quedó ese es hermoso, más que más amo de todos. te quedó hermoso. Ahora me gustaría hablar sobre tu apostolado Bete Filá. ¿Qué significa? ¿Cuándo inició? Pues el apostolado se llama Bet Tefila, que significa casa de oración en hebreo. A mí me gusta mucho decir que nosotros, como somos biblistas y pasamos tanto tiempo aprendiendo hebreo, pues le ponemos hebreo a todo, a lo que sea, pero con tal de aprovechar esos semestres de tanto memorizar palabras en hebreo, pues significa casa de oración y surge de un pasaje de las escrituras del profeta Isaías que dice que en el monte santo de Dios serán reunidas todas las naciones y ahí las ofrendas y los holocaustos serán agradables a Dios y ahí Dios alegrará nuestro corazón. Y termina diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y de ahí saca el nombre, casa de oración. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, que es oración, Biblia, iconografía, tiene como fin el encuentro con Dios, la intimidad con Dios, la oración al final, ¿no? Que sea una casa de oración. Entonces, surge como, en realidad ya había surgido todo, ¿no? Los talleres, los cursos, etcétera. Sin embargo, con ese pasaje como que vi claro dónde se estaba todo contenido. Y entonces, pues hemos trabajado durante 10 años con ese proyecto que ofrecemos talleres de oración, cursos de Biblia, talleres de iconografía y mucho más. Producimos iconos para capillas, para culto privado, podcast de oración, o sea, libros, o sea, como en esas tres áreas hay mucho, ¿no? Y el próximo paso va a ser tener un lugar físico, porque pues claro, como que siempre era estar pidiendo a ver quién nos prestaba un lugar para poder dar los talleres, los cursos, etcétera. Entonces, pues sí, los que están escuchando aquí se pueden sumar con nosotros para hacer una oración para que este lugar pueda finalmente tener, pues sí, tener este espacio en donde va a haber un taller físico de iconografía, un salón de clases, un oratorio, una pequeña biblioteca para pues poder leer o profundizar en algunos libros, un jardincito. Entonces, pues eso ya va a estar inaugurado en agosto 2025, septiembre, agosto, septiembre 2025. Ya, este año. Ya, casi, sí. Ya en el Bien, verano vamos a preparar el espacio y ya para inaugurarlo agosto, septiembre 2025. muchas felicidades. Gracias. Cuál ha sido el reto más grande ahorita en el apostolado? El formar el lugar físico. Yo creo que el reto más grande pues ha sido, como es una cosa nueva en la institución a la que pertenezco, pues siempre es difícil que o sea, es normal, más que difícil, es normal que tenga que pasar por una serie de pruebas, cuestionamientos y pues es parte de, ¿no? Todo nuevo proyecto, todo, pues sí, nuevo impulso, pues implica tiempo, implica, pues que se pueda, que pueda ser comprendido, que pueda ser acogido, aceptado. Entonces, quizá ese es uno de los retos. Y actualmente el reto más grande que tengo a nivel personal es confiar en Dios, como que Dios pone en el corazón una serie de deseos, de sueños, de promesas que ahorita me sitúo, me gusta mucho esto de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos se sitúan en el tiempo intermedio entre la promesa y su cumplimiento.
Y entonces pues están así, pero ¿dónde está Dios? Nos has abandonado, ¿cuál es en dónde te estás manifestando en nuestra historia, ¿no? Los profetas como pueblo. Pues así me identifico, siento que estoy entre la promesa y el cumplimiento y pues con este reto también de confiar en Dios y saber que Él es un Padre providente, bueno y que siempre sale al paso de nosotros y de todas nuestras necesidades. Pero quizá ese es uno de los retos más grandes ahorita porque pues tiene esta connotación concreta, ¿no? De la Claro. recaudación de fondos ¿Y para un... cómo defines tu relación con Dios? Mi ¿Cómo relación, defines qué es tu relación con Dios? ¿cómo definirla? Qué difícil definirlo. Este, pues mi relación con Dios, pues yo creo que como que ha pasado por muchas etapas, como que siento que ahora como lo diría sería como el encuentro con el que es amor, ¿no? Como que ha habido etapas en donde mi relación con Dios tiene tintes más paternales, como cuando murió mi papá y Dios se manifestó como padre, ¿no? Que mi papá murió muy joven y yo era chica, o momentos en donde mi crecimiento espiritual necesitaba mucho la presencia del Espíritu Santo, entonces también era una relación más con el Espíritu, en otros momentos en donde Jesús tenía más protagonismo, pero me voy dando cuenta que en el fondo todas esas son como imágenes, Dios Padre, Dios Pastor, Dios Guía, Dios Esposo, Dios, pero al final no hay ninguna que puedan definir a Dios, sino que Dios es amor. Y entonces para mí, pues mi relación, o sea, ¿cómo definiría mi relación? Es la relación con Él, que es el amor. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Como, sí, 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 no, sí. es difícil describir esa realidad espiritual como ¿Y conmigo. cómo te comunicas con Él? ¿Cómo sabes que Él es el que te está hablando? Pues me comunico con él en la oración, pues yo intento rezar 1 hora todos los días, muy tempranito en la mañana, porque si no, luego ya mi mente está con miles de pensamientos y me es más difícil entrar en comunión con él. Pero pues yo siento que Dios se manifiesta de muchas formas, se comunica conmigo en mi intimidad, ¿no? Con palabras a veces con movimientos, ¿no? Con experiencias sensibles. A veces me habla con circunstancias, a veces me habla con personas, a veces me habla, o a veces me habla sin hablar, o sea, simplemente está presente y eso me dice mucho. Como que siento que es amplio, ¿no? El modo en que Dios se comunica con nosotros y que también siento que se va haciendo personal. O sea, es como uno va adquiriendo una familiaridad con Dios Ujú. y va adquiriendo como un sentido de que sabe que aquí está. O sea, esta palabra uno dice viene de Dios y Ajá. esto no tanto, ¿no? Como que adquiriendo una cierta familiaridad. Pero claro, si hay medios en la Iglesia Católica, tenemos muchos medios, como es un director espiritual al cual puede uno acudir para poderle exponer lo que ha vivido dentro, qué es lo que cree que Dios le manifiesta o pues Dios suele decirnos cosas como Él es. O sea, Dios nunca te va a decir, mata a alguien. O sea, pues eso seguro que no viene de Dios, ¿no? Como que Sí. hay alguna serie de criterios en donde uno dice, sí, como que me suena que esto viene de Dios, ¿no? Pero bueno, en términos generales, a mí me ayuda mucho para encontrarme con Dios, sobre todo la oración. Situación. Muy bien. ¿Cuáles dirías que son tus tres verdades de Dios? Yo creo que la primera es esa, Dios es Pues, o sea, Padre. Dios, bueno, Dios ajá, es amor, pero un amor como concretado con este rasgo de paternidad. O sea, somos hijos de Dios que es Padre, quizá es una de las verdades más grandes para mí y más importantes. Para mí, dale. perdón, para mí, hasta que el cristiano no se sabe hijo de Dios que es padre, no vive el cristianismo, vive como una religión por obligación, por miedo, por moral, ¿no? Como que siento que esa es una verdad muy profunda, que Dios es padre. Otra verdad de Dios que cada vez más descubro es que Dios es bondad, es como todo bien, o sea, es un desbordarse de bien en todo, en la creación se desborda en bien y hace belleza. ¿No? Se desborda en bien a nuestra alma y la bendice, se desborda en bien en las circunstancias, en la historia, también hace el bien.
Y lo último, como un Dios que es misterioso. Ese aspecto ha sido como muy clave para mí, comprender que Dios es misterioso en el sentido de misterio en el concepto bíblico, que es una verdad oculta a la capacidad humana que se revela. Entonces yo Mm. creo que Dios es misterioso en el sentido de que es muy grande, o sea, Dios lo es todo. Y entonces se nos va revelando desde su misterio, sale a nosotros y se nos revela progresivamente en la medida en que nosotros podemos acogerlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que lleguemos a la eternidad. Incluso yo pienso que la eternidad no lo vamos a poder abarcar tampoco, porque es tan grande que como que siempre hay una partecita de él que seguiremos descubriendo y genera como este deseo de siempre tener más, 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 más Dios, más Dios, más Dios. Entonces, pues quizá estas son las tres características o definiciones de Dios actualmente, pero bueno, seguro que hay muchas más. Sí, esas son para ti. Me Ajá. encantó porque nunca he escuchado lo de ser misterioso, lo del misterio de Dios. Me Ajá. encantó. Mm, en tu opinión, ¿cuál es la mayor barrera que enfrenta hoy en día para acercarse a Jesús? ¿Cuál es la mayor perdón, ¿cuál es la mayor barrera que enfrenta la gente hoy en día para acercarse a Jesús? ¿Cómo podemos ayudar a superar esas barreras en nuestra comunidad? Pues yo creo que la mayor barrera es el no conocerlo, o sea, los prejuicios, ¿no? Como que uno se hace una serie de prejuicios de lo que es la religión, de lo que es la religión católica, de lo que es la iglesia, de quién es Dios. Y yo siento que en el camino de la vida Dios tiene que ir purificando esa variedad de rostros que le ponemos a Dios, ¿no? Un Dios castigador, un Dios juez, un Dios lejano, un Dios, y entonces pues Dios tiene que ir desvelando, ¿no? Quitando todos esos rostros que nosotros vamos creando de Él hasta que se da a conocer como lo que Él es, que es, como decíamos, bondad. Yo creo que la falta de conocimiento, yo creo que todo el que conozca a Dios no le queda de otra más que amarlo, o sea, no sé, como que quizá esa la encuentro como una barrera, ¿no? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué pienso yo? ¿Qué proyecto yo en Dios, ¿no? A veces hacemos una serie de proyecciones del pobre Dios así, pues lo que... Yo no pienso así, no actúo así, porque ahora dices que Dios es así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las barreras más grandes y pues cómo superarla, pues siendo valientes y queriéndonos relacionar de verdad con Él. O sea, yo creo que Dios nunca juega con nadie. O sea, aquel que realmente lo busca, Dios va a salir a su Le va a encuentro. O sea, encontrar. ajá, no es un Dios así que, pues ahora crees que sí, porque antes no querías venir conmigo y ahora sí, pues vas a ver. O sea, no, pues no, es Dios, ¿no? Como que, Sí. Y cuando llegue el momento y cuando el momento llegue y estés frente a Jesús, ¿cómo te imaginas esa experiencia? ¿Qué sería lo primero que le dirías o le preguntarías? pues yo creo que Dios es luz. Yo creo que Dios es una presencia muy luminosa y que nos atrae mucho. Es una presencia de belleza y de bondad a la cual creo que nos quedaremos callados, no sé cómo decirlo. O sea, que ante tanta luz, tanta bondad, tanto amor, tanta belleza, simplemente quedaremos absortos, no sé cómo decirlo, siento que eso va a ser. Y quizás si dijera una palabra sería como algo así como finalmente, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que es duro para quien entrega su vida a Dios tener que lidiar con esta forma misteriosa de Dios que se revela, pero no del todo, que se da a conocer, pero a veces se oculta, que manifiesta su amor, pero a veces no sensiblemente, ¿no? Como que quien ha entregado la vida a Dios, pues sí, como que pienso yo que tiene una sensación de llegar a la eternidad y decir como que por el cual he renunciado a todo, al que mi vida, que he entregado mi vida, que da sentido a todo lo que soy, lo que hago, lo que pienso, lo que dejo de hacer, finalmente está aquí, ¿no? Como en esa plenitud. Yo creo que una sensación así como de finalmente, pero no decirle finalmente, sino hacer esta experiencia de que como que aquí estás,
¿no? Como algo así, yo creo. Qué bonito. No, pues muy buenas Sí. preguntas. Nadie en la vida me había hecho estas preguntas, ni yo misma me las había hecho, así es que muchas gracias. Y ya para terminar, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente en concluir la obra de Vete Filá? ¿Qué te gustaría que las personas que escuchen esta entrevista supieran de ti? ¿Algún curso, libro, talleres que vayas a implementar en un futuro? Pues si quieren, o si es posible, poner nuestras redes sociales, que la de Instagram es @betefila.mx y ahí en Instagram, en Facebook, en la página de internet, pueden encontrar todo lo que hacemos normalmente, porque así ahorita tenemos en Semana Santa un trido sacro, tenemos este fin de semana, primer fin de semana de abril, un taller de iconografía, pero como que casi que cada semana tenemos algo que ofrecer, así es que mejor si nos siguen en redes sociales, creo yo que puede ser una muy buena forma en que puedan estar actualizados y puedan ir conociendo pues todo el contenido que se ofrece. ¿Ustedes están ubicados en Ciudad de México? Ujú, en Sí, Ciudad de ok. México, pero también se pueden hacer cursos a domicilio, por así decirlo, ¿no? En mayo tenemos un taller de iconografía en Mérida, un taller de iconografía en Guadalajara y en junio un taller de iconografía en Chihuahua. Entonces, pues igual se puede organizar con alguna parroquia, grupo de la iglesia, a título personal, se pueden organizar grupos para todo, talleres de oración, cursos, Biblia, conferencias, iconografía, todo eso. Perfecto. ¿Algún mensaje final o reflexión que quisieras compartir con la audiencia? Pues me gustaría mucho como, pues justo lo que dijimos, invitarlos a abrir su corazón para dejarse sorprender por Dios, que Dios se les revele, se les dé a conocer y que pues no tengan miedo, sino que como que abran su vida, todo su ser a este Dios que es amor, que seguramente que está deseoso de manifestarse a cada uno de ustedes. Me encantó toda la entrevista. Esto sería todo. De nuevo te agradezco mucho tu tiempo. Me ha encantado esta plática contigo, Thais. Realmente, muchas gracias, María Fernanda.